Antes de continuar con las operaciones sobre la base de datos, es importante volver a nuestro diseño del modelo relacional para tener presente lo siguiente. La tabla usuario busca que sea una tabla con la menor cantidad de datos posibles. Eso tiene que ver con la normalización de tablas, por si quieren pues como extender la información. Pero básicamente es tratar de hacer tablas lo más simple posibles para que luego podamos crear relaciones con otras tablas y realizar operaciones que no afecten todos los datos. Por ejemplo, si tenemos un usuario, aquí creamos un usuario, recuerden que los usuarios tienen una clave primaria, supongamos que esta es la clave primaria de este usuario. Aquí tengo otro usuario, entonces se van creando estas claves. Esta clave nos va a identificar como único el dato por cada usuario. Que recuerden que pueden haber homónimos, pueden haber direcciones similares, etc. Entonces necesitamos un dato que los diferencie. Y por el lado de las claves, no es necesario volver a copiar toda la información del usuario porque ya la tenemos en esta tabla. Pero si yo quiero asignarle, digamos, una clave al usuario 3, entonces el ID usuario se va a volver una referencia a ese ID. Que recuerden que ese ID es automático. Ese lo crea la tabla cada vez que se inserta un nuevo usuario. Entonces, si por ejemplo vamos a agregar un nuevo ID, este ID puede ser aquí el 1 para clave primaria en esta tabla y el ID que va a referenciar, por ejemplo, va a ser el 3. Entonces, esta referencia de acá es lo que relaciona estas dos tablas. Y además, lo más importante que vamos a hacer en el diseño es que esta clave se va a llamar una clave foránea. Vamos a hacer una clave foránea. Es decir, esta llave va a referenciar una llave primaria que está en otra tabla. Y aquí pues ponemos la clave. Pero entonces, ¿qué pasa? Si por alguna razón tenemos que borrar, voy a crear aquí otro ID, tengo, tengo que borro un usuario, borro el usuario 2. Entonces, ¿qué pasa? No podemos dejar la relación de, de la clave, ya no tiene sentido dejarla ahí. ¿Por qué? Porque el usuario ya no existe. Entonces, también debemos velar por la integridad en los datos. Nosotros le podemos poner unos disparadores que el disparador indica qué hacer en caso un dato se borre. Le puedo decir que borre en cascada, es decir, que borre todas las dependencias que tenga en otras tablas. No solamente en esta, sino que miren que por acá puedo tener otras referencias a la tabla de usuario. O también, si hay una actualización en algún dato, que también pueda en cascada actualizarse. Para este ejemplo voy a mostrar cómo se ve esto en la base de datos. Voy a utilizar dos gestores de base de datos. Por acá tenemos a Heidi. Entonces miren que aquí tenemos creado la tabla de usuarios. Algo importante es que este campo correo lo puse como único. ¿Cómo podemos hacer esto? Por aquí, decirle unique. Entonces esto se los muestro porque a veces puedo combinar los programas. Hay unas cosas que son más fáciles en un programa y hay otras que son más fáciles en otro. Eso hago en mi caso. Vamos a ver las claves. Aquí en claves, miren lo que me aparece. El ID usuario. Puedo ver las llaves foráneas y aquí me dice la llave foránea. Está referenciando la columna ID usuario, o sea, esta de acá, está referenciando la tabla usuarios por el ID. Y en update tiene una opción por defecto que es restring y en delete está cascade. Entonces para configurar esto se puede hacer por acá, simplemente agregar y poner cuáles son las restricciones. O aquí se los va a mostrar en el otro editor que es el de phpMyAdmin. Por acá al final, si yo selecciono la tabla prueba, aquí al final aparece diseñador y nos muestra esto. Entonces vamos a hacer este diseño. Este ya está listo. Mírenlo, acá lo vemos nuevamente. El ID usuario me está referenciando este ID que es de la tabla de usuario. Entonces de clave, referencia al usuario. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con reservas.
Entonces esto es bastante sencillo. Venimos aquí y aparece crear relación, le damos clic y nos dice la clave referenciada. Entonces la clave referenciada es ID usuario. Y luego la clave foránea. La clave foránea va a ser este ID. Y nos dice, ¿qué hacer? Cuando se borre, puedo ponerle cascades. Y en on updates, vamos a dejarla sin actualización. Y ahí ya se crea la relación. Algo que no me gusta mucho de este editor es que no se mantiene el orden. Y a veces mover las tablas no es tan sencillo. Entonces hay que tenerle paciencia y practicar para que podamos ver cómo funcionan las referencias, pero algo que tiene pues que me gusta mucho es que esto es gráfico, entonces es más fácil y más intuitivo saber qué está pasando. Entonces ya tenemos la referencia en reservas, falta la referencia a el ID. Entonces nuevamente venimos, crear relación, la clave esta, la clave foránea, esta de acá, le decimos que cuando borre esté en cascada. Y ya tenemos, miren que eso es lo maluco de esto, que se actualiza de una forma muy extraña, pero como les digo es de paciencia. Y si algo, pues podemos siempre actualizar y ahí vemos pues las relaciones que están presentes. Pero lo importante es que pues por acá lo podemos hacer un poco más rápido. Y además, esto ya está ejecutando por debajo los comandos SQL necesarios para modificar la base de datos. Entonces volvemos a la estructura y acá en la estructura podemos ver en reservas, seleccionamos reservas, reservas nuevamente vamos a la estructura y aquí están creadas las llaves y aquí también las podemos ver cómo se están referenciando. Entonces algo importante es que cuando vamos a insertar, en insertar, miren lo que aparece. Me dice la hora, estas son las opciones de hora, los IDs, y aquí me va a dar el usuario. Entonces, yo tengo dos usuarios, voy a referenciar el usuario. La hora yo la tengo pues como por las horas del día acá. Y por este lado tengo la fecha. Entonces yo le digo, en esta fecha voy a crear una reserva para este usuario y en este ID hora. Aquí podríamos complementar el diseño poniendo una descripción de la hora. Eso puede ser una mejora que podemos hacer porque miren que aquí es muy claro que el que está creando la reserva es Carolina. Pero acá la hora, al ver el ID, de pronto no es tan intuitivo lo que va a pasar. Sin embargo, recuerden que la base de datos no la vamos a administrar por acá todo el tiempo, sino que lo hacemos desde la aplicación, que este tipo de cosas no es necesario, el usuario va a ver ya la hora específica en la interfaz. Esto entra a un segundo plano dependiendo de los requerimientos del proyecto. Le damos a continuar. Aquí ya se ejecutó la consulta. Miren, incluso yo podría copiar esto y llevármelo para el programa. Lo podría copiar. Y esta es la sentencia SQL que voy a ejecutar para crear un nuevo registro en esta tabla de reservas. Y vamos a examinar y vemos que en el usuario 2 se creó esa reserva. Ahora vamos a borrar el usuario 2. Acá está el usuario 2. Voy a borrarlo. Le doy OK. Y aquí se borró. Vamos a reservas y el usuario que había aquí también fue borrado. Porque no tiene sentido dejar información de un usuario que ha sido borrado. El único uso que podría tener es, digamos, si yo no borro los usuarios, sino que les cambio un estado para que cuando el usuario de pronto vuelva, ya no tener que volver a pedir todos los datos. Sin embargo, por políticas de manejo de datos, si el usuario dice que quiere ser borrado, tendríamos que borrar toda esa información.